En este video vamos a ver una introducción a las funciones escalares en SQL Server. Las funciones escalares básicamente son funciones o son procesos, métodos, que lo que hacen es obtener por medio del usuario que los llama una cantidad de parámetros o incluso pueden determinar valores sin tener parámetros y hacer una operación interna. Esta operación interna entonces da como finalizado el proceso como resultado un valor que puede ser un entero, puede ser un string. En realidad es muy variable lo que se puede devolver y básicamente depende de lo que necesitemos en cada caso. Para este ejemplo, entonces lo que vamos a hacer es crear una función la cual va a permitir sumar dos números que se envían como parámetros. Internamente la función lo único que hace es coger los dos parámetros y sumarlos y devolver entonces el resultado de esta suma. El proceso o la sintaxis utilizada para hacer este método o esta función es create function y vamos a definir entonces el esquema en el que va a estar localizada la función, el nombre como tal de la función, qué parámetros son los que van a recibir. En este caso estamos hablando que básicamente requiere dos parámetros, uno int número 1 de tipo entero y el segundo int número 2 también de tipo entero. Adicionalmente especificamos qué tipo de dato es el que va a devolver la función. En este caso estamos indicando que va a devolver un tipo entero. Y por último iniciamos entonces el código de nuestra función. Estamos indicando entonces que la devolución se conformará de la suma de los dos parámetros, del parámetro int número 1 y el parámetro int número 2. Vamos a ejecutar entonces este segmento de código para crear la función. Allí está. Lo siguiente es cómo consultar o cómo utilizar estas funciones escalares. Para esto entonces lo más sencillo es ejecutar un select indicando nuevamente el esquema en el cual está ubicada la función, el nombre de la función y vamos entonces a especificar cuáles van a ser los dos parámetros de entrada que tiene esta función. En este caso vamos a ejecutarlo, estamos indicando que la función suma dos números, le estamos enviando el número 2 y el número 3, el cual nos debe entonces devolver el total de la suma de estos dos números. Aquí lo tenemos. Básicamente lo que estamos es delegando código o funcionalidad a un segmento de código que puede ser accesible desde diferentes partes. Aquí lo estamos llamando desde un propio select y en realidad no necesitamos entonces nuevamente hacer todo el código o lo que necesitemos hacer para obtener dicha devolución de datos. Por último entonces vamos a hacer un ejemplo un poco más complejo o más funcional de básicamente para qué se pueden utilizar estas funciones escalares. En este tercer punto lo que vamos a hacer es declarar una variable tipo tabla, la cual tiene dos campos, int número 1 e int número 2, ambos de tipo de dato entero. Vamos a insertar varias filas sobre esta tabla. Vamos a indicar que una fila tiene el valor 1, 2, la segunda 2, 3, cuarta 3, 4 y así sucesivamente. Vamos a ejecutar el código para hacer entonces la selección de la información que tenemos en dicha tabla, solamente hasta ahí. Como tal entonces esta es la información que tenemos en la tabla y ya lo que vamos a hacer es entonces ejecutar nuevamente la consulta, pero vamos a agregar una tercera columna que será generada automáticamente por la función. En este caso entonces vamos a hacer un select a las dos columnas que ya tenemos en nuestra tabla y vamos a indicar una tercera columna que se construye dinámicamente en base a los valores que son devueltos por la función. En este caso entonces indicamos los dos campos, indicamos la función, en donde está su esquema, la función, el nombre de la función como tal, y vamos a enviar como parámetros de la función los campos que mencionamos anteriormente. Por último vamos a decir que la devolución o este valor que está devolviendo dicha función va a tener como nombre de columna int suma. Esta función entonces va a ser ejecutada por cada fila de el select que estamos ejecutando en este momento para esta tabla. Si ejecutamos entonces toda esta sección de código, vamos a obtener lo siguiente. Estos son como tal los datos con los cuales poblamos la tabla de ejemplo y aquí tenemos el resultado ejecutado con la función. Tenemos entonces la primera columna
con los valores que habíamos indicado anteriormente, la segunda columna de igual forma, y tenemos la tercera columna que fue generada de forma dinámica con la devolución de la función UFN suma dos números. En este caso entonces tenemos 1 más 2, 3, 2 más 3, 5, y así sucesivamente con cada una de las filas. Digamos que este es uno de los empleos más útiles que podemos dar a las funciones escalares a nivel de delegar, digamos, funcionalidades y que estén todas contenidas o encapsuladas en un solo objeto, teniendo en cuenta que sobre las funciones no solamente podemos ejecutar operaciones que incluyan o que tengan una sola línea de código, sino que si en algún momento deseamos hacer funciones que tengan una lógica más compleja, lo podemos hacer. Simplemente tenemos que tener en cuenta que al final se debe devolver un dato con el mismo tipo que fue especificada la creación de la función.